Y buenas a todos. En el vídeo de hoy hablaremos de un tema polémico. ¿Cuál fue el mejor anime de los 80? ¿Dragon Ball Z o Caballeros del Zodiaco? Para ello exploraremos las principales diferencias y similitudes entre el anime de Saint Seiya y el de Dragon Ball Z. Dicho esto, comencemos. Antes quiero dejar claro que soy un gran fan de ambas series, y que por supuesto este vídeo no es un ataque a ninguna de las dos, sino una comparación en base a mi interpretación personal. Por eso, después de este análisis, dejaré mi opinión personal, y me gustaría que dejaseis la vuestra en los comentarios. Así que empecemos primero por las similitudes entre los animes de Dragon Ball Z y Saint Seiya. Lo primero que salta a la vista es que ambas obras se catalogarían dentro del, entre comillas, anime de lucha, pues tanto los Caballeros del Zodiaco como Dragon Ball Z están repletas de escenas de acción y peleas épicas donde se daban hostias como panes. Además no se cortaban a la hora de mostrar sangre o escenas especialmente violentas. Y es cierto que aunque los dos animes estén cargados de peleas, las batallas se desarrollaban de una manera muy diferente según la obra, pero de eso hablaremos luego en la parte de las diferencias. Por otro lado está el tema de las transformaciones, aunque prefiero llamarlas power-ups, pues a diferencia de los personajes de Dragon Ball Z, los de Saint Seiya no se transforman como tal. Pero ¿podríamos considerar el ponerse una armadura como una transformación? Pues se supone que el poder de un caballero aumenta cuando viste su armadura. Además, cuando Seiya se ponía la armadura de oro de Sagitario, se podía considerar otra transformación en el sentido de que experimentaba un power-up considerable y superior a cuando lleva la Cloth de Pegaso. Aparte, en el arco del santuario de la saga de Hades, se puede ver a Mew de Papillón transformarse literalmente hasta en 2 ocasiones. Y ahora que lo pienso, el estado divino de las armaduras de bronce también debería considerarse una transformación. Por último, tenemos que reconocer que ambas obras tienen un esquema distinto, pero parecido en cuanto a lo repetitivo. En Dragon Ball Z aparecía el villano de turno y los protas se ponían a entrenar hasta que Goku desbloqueaba un nuevo power-up con el que mandaba al enemigo a la puta. En Saint Seiya la cosa también era bastante cíclica, pues a grandes rasgos todo se solía reducir a que Athena era secuestrada y sus caballeros debían ir a rescatarla en una carrera contrarreloj. Y después de ser la piñata de múltiples enemigos, Seiya finalmente desbloqueaba el poder más grande de todos, el del guión. Ya para terminar con las similitudes, me gustaría hablar de las resurrecciones. En Dragon Ball Z hay un elemento muy interesante, que son las bolas del dragón, y no me refiero a la entrepierna de Shiryu, sino a unas bolas con las que se puede respawnear a personajes que han muerto previamente. Un recurso muy bueno para traer de vuelta a gente que ya tuvo su muerte épica y espectacular, aunque si se usa en exceso se vuelve cómico, sino que le pregunten a Krillin, el terror de los seguros de vida. En Saint Seiya también hay resurrecciones, aunque no son tan comunes. Por ejemplo, Ikki vuelve a la vida cada vez que muere, y hay dorados que, si contamos las pelis, tuvieron más vidas que Krillin. Es cierto que en el caso de los protas estos nunca han resucitado o algo así, pero sí se juega mucho con el recurso de hacer parecer que mueren y luego resulta que no. Podemos decir que a grandes rasgos esto funciona de un modo parecido a una resurrección, pues se genera el mismo impacto que cuando un personaje muere pero luego respawnea como si no hubiese pasado nada, sino que le pregunten a Shiryu, que se tomaba cada pelea como si fuese la última. Además, en Saint Seiya suelen ser los dioses los que reviven a los personajes. Dejando a un lado las similitudes, vamos ahora con el tema más picante: las diferencias entre el anime de Saint Seiya y el de Dragon Ball Z. Empecemos por la trama. Mientras la historia de Dragon Ball Z se centra a grandes rasgos en artistas marciales peleando contra alienígenas o cyborgs, Saint Seiya trata, muy resumidamente, de guerras entre caballeros y dioses mitológicos. Pero al menos en mi opinión, la trama de Saint Seiya es algo más compleja y profunda, pues muestra golpes de estado como la rebelión de Saga y la posterior guerra civil entre caballeros que se desató por su culpa. Los Caballeros del Zodiaco están basados en la mitología griega y el concepto de los caballeros medievales, mientras que la historia que inspiró en su origen a Dragon Ball fue la leyenda china del Rey Mono, y ya en Dragon Ball Z derivó hacia seres extraterrestres, el espacio y los viajes temporales, y esto, bajo mi punto de vista, es una diferencia muy importante, porque aunque tanto Saint Seiya como Dragon Ball Z traten temas como la superación personal y el no rendirse ante las adversidades, creo que Saint Seiya lo plasma de mejor manera
al hacerlo a través de la mitología y sus historias sobre antiguos héroes que superaron a los dioses y demás. Otra cosa que para mí hace más interesante a Saint Seiya es que en la historia de sus primeras sagas los villanos no eran realmente malvados, sino que habían sido engañados. Esto le daba un contexto algo más profundo a la historia y hacía que se pudiese empatizar en cierta manera con algunos de los enemigos de ese momento. Por otro lado, tanto los Caballeros del Zodiaco como Dragon Ball Z tienen un amplio abanico de personajes, pero en Dragon Ball Z estos van cambiando con el tiempo. Al principio, Yamcha, Krillin o Bulma eran personajes casi principales, pero luego pasaron a ser secundarios y dejaron su puesto a otros que iban apareciendo, como Piccolo, Vegeta, Gohan, Trunks, etc. Sin embargo, en Saint Seiya tenemos a los 5 Caballeros de Bronce principales como protagonistas absolutos de todas las sagas, aunque tiene a secundarios excepcionales como los Caballeros de Oro, personajes tan impresionantes como desaprovechados. En resumen diría que Dragon Ball Z le dio a casi todos los personajes su momento para brillar, cosa que no ocurre en Saint Seiya. Por ejemplo, los Caballeros de Plata me parecen uno de los desperdicios más grandes de toda la obra, y como ya dije, los dorados siempre los he visto como un elemento muy desaprovechado, aunque es cierto que eso intentaron remediarlo un poco en el arco del santuario de la saga de Hades. Y si hablamos de los dos protagonistas de cada franquicia, ¿quién os gusta más o creéis que es más héroe? Me hace gracia que Seiya es un niño de 13 años con un código moral, una madurez y un sentido del honor que supera al de la mayoría de adultos, pero Goku mentalmente parece un niño pequeño. ¿Podríamos considerarlo un héroe? Pues aunque acaba derrotando al enemigo de turno, no lo hace únicamente por el sentido del deber, sino por su genética Saiyajin que le lleva a buscar a enemigos más poderosos. No digo que los guerreros Z no sean héroes, sino que los caballeros representan mejor el prototipo de héroe clásico. Siguiendo con Goku, me parece interesante que es un personaje que creció con nosotros. Vimos cómo se volvía adulto, aumentaba su poder, tenía hijos, etc. Aunque es cierto que Goku nunca fue el mejor padre del mundo, sino que le pregunten a Gohan. Ya sabéis, chicos, padre es el que te cría. Y si no quieres ser peor que Goku como padre, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Milk a decirte que ya es hora de que te busques un trabajo. Ahora vamos con Seiya. A diferencia de Goku, Seiya tiene el síndrome de Bart Simpson, pues tiene casi la misma edad desde hace 40 años. En el caso de Seiya podemos decir que es el prototipo de héroe. Nunca se rinde, está dispuesto a dar la vida por lo que cree, tiene un código moral intachable, el guión está a su favor, etc. Para cerrar esto de los personajes, me gustaría hablar de los villanos de cada serie. En Dragon Ball lo típico era que apareciese un malo malísimo estereotipado al que había que derrotar y punto. Primero Piccolo, luego Nappa y Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu, etc. Pero en Saint Seiya el patriarca, Poseidón o Hades estaba acompañado de sus correspondientes secuaces o ejércitos al que había que derrotar previamente. Teniendo esto en cuenta, prefiero a Saint Seiya porque no se limitaba tanto a una pelea o a varias contra el malo final, sino que antes de llegar hasta él había que pelear contra enemigos a cada cual más poderosos. En mi opinión, la emoción de la pelea de Goku contra Freezer o contra Cell pudimos sentirla en cada batalla de Seiya y compañía contra los dorados de las 12 casas o contra los 7 dioses guerreros de Akar, así que podemos decir que Saint Seiya tuvo más cantidad y variedad de enemigos. Ya mencioné antes que en Dragon Ball Z, tanto los protagonistas como los enemigos saben artes marciales y su forma de luchar está muy marcada por ello. Pero es curioso que en Saint Seiya, exceptuando quizás a Shiryu, el resto de caballeros no dominan las artes marciales. Algo raro puesto que los caballeros supuestamente están especializados en el cuerpo a cuerpo. Quizás esto se aplica solo a los Caballeros de Plata, pues se supone que ellos son los especialistas en el combate cuerpo a cuerpo. En general, los combates de los Caballeros del Zodiaco suelen ser muy estáticos y se limitan un poco a ver a los adversarios lanzándose rayos de energía o combos en forma de ataques. Solo en combates muy concretos se han mostrado duelos físicos convencionales en el sentido de que haya más movimiento como patadas, saltos, puñetazos, etc. Por último vamos con el estilo de animación. Para mi gusto Saint Seiya tiene un estilo de animación más detallado y realista, mientras que Dragon Ball Z tiene un estilo de animación exagerado y más caricaturesco o cómico.
Por ejemplo, era frecuente ver a personajes que eran animales humanizados. En cuanto a las peleas, hay que reconocer que las de Dragon Ball Z eran más espectaculares y cargadas de acción. Y es cierto que el estilo de animación y dibujo de Dragon Ball Z es único, pero también muy simple. En cuanto a los Caballeros del Zodiaco, su estilo me parecía más elaborado. Es cierto que sus peleas eran más estáticas, pues los ataques solían resumirse a ver al caballero de turno diciendo el nombre de la técnica con luces de fondo mientras lanzaba destellos. Igualmente me parece un estilo de combate entre comillas más realista. Además, cuando un caballero y el enemigo de turno concentraban sus combos y corrían el uno al otro, me recordaba los duelos de justas entre caballeros medievales. Aparte, cada armadura tenía un diseño único y muy original. Y ahora vamos con mi opinión personal. A pesar de sus errores y cosas mejorables, es indiscutible que tanto Saint Seiya como Dragon Ball Z marcaron un antes y un después en el mundo del anime. De hecho, es común que los fans de Saint Seiya también seamos fans de Dragon Ball Z y viceversa, aunque actualmente hay que reconocer que la franquicia de Dragon Ball Z supo mantenerse mejor en el tiempo, y Dragon Ball Super gozó también de una gran popularidad. Sin embargo, la franquicia de Saint Seiya ha vivido grandes altibajos desde hace años, y es cierto que tuvo repuntes de popularidad con la saga de Hades o el manga de Next Dimension, pero el fracaso de la Obertura del Cielo supuso un duro golpe del que aún no se ha recuperado del todo. Creo que nadie se va a sorprender si digo que me gusta más Saint Seiya. Dragon Ball Z es una serie que me encanta, y también la veía desde que tengo uso de razón. Aparte, tiene algo más de momentos cómicos que Los Caballeros del Zodiaco, la cual es una obra más seria. Pero si tenemos en cuenta todo eso de las armaduras, la mitología, el sentido del deber, el no rendirse nunca, las referencias a la caballería medieval, etc., entonces me quedo con Saint Seiya. ¿Y a vosotros cuál os gustó más? Antes de terminar, quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN, Raúl Ramos, Mario Roldán y Sánchez Guzmán Cristian Andre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.